My name is Karen Sanabria. I am Business Administration Student. Buenas noches, tutor y compañeros. En el trabajo de estadística vamos a tratar el teorema de Bayes. Entonces, dentro de este ejercicio formulamos una pregunta. La pregunta dice, al seleccionar programas de formación al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea el programa de psicología dado que tiene un nivel bajo en satisfacción con la modalidad virtual? Dentro de eso, la pregunta estaría en esta expresión. Probabilidad psicología dividido en nivel bajo igual al número de casos bajo intersección psicología por número de casos psicología dividido en número de casos nivel bajo. Entonces, tenemos un árbol, acá tenemos un árbol en el que vamos a hallar las probabilidades totales, las probabilidades condicionales, las probabilidades conjuntas y el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo hallamos las probabilidades totales? Las probabilidades totales es el total de bajos, como se ve acá, el total de bajos dividido por el total de número de casos. Acá lo podemos ver, total de bajos dividido por el total de número de casos. A lo que nos da un 37%. La probabilidad medio, ¿cómo lo podemos hallar? Con el total de medio dividido por el total de casos. Como lo podemos ver acá. Esto nos da un 22%. Y la probabilidad de alto es el total de altos dividido por el total de casos, lo que nos da un 41%. Para mirar de que todo esté saliendo bien, de que todo nos esté dando correctamente, vamos a hacer la suma, a lo cual nos tiene que dar 100%. Como lo vemos acá. Ahí ya hallamos la probabilidad de totales. Ahora vamos a hallar la probabilidad condicionales, las probabilidades condicionales. Entonces, las probabilidades condicionales es el total. Las probabilidades condicionales buscamos la intersección entre la administración, como lo vemos acá, la intersección con bajo, de la administración con la intersección de bajo, y lo vemos acá, un 37. ¿Listo? Entonces, buscamos esa intersección y lo dividimos, acá lo dividimos en el total de casos. A esto nos da un 22%. Acá igual con comunicación. Entonces, dice comunicación bajo. Vamos a buscar la intersección entre comunicación y bajo. Y lo vemos acá, que es 38. Dividido entre el total de casos. El total de casos de bajo. Lo que nos da un 23%. Igual acá, ingeniería de sistemas, bajo, ingeniería de sistemas, una intersección de bajo, es un 28%, dividido entre el total. Nos da un 17%. Ingeniería industrial, una intersección entre bajo e ingeniería industrial es 32,
dividido en el total nos da un 19%. Con psicología, igual, buscamos la intersección de bajo, dividido por el total, y nos da un 18%. Así lo realizamos con las otras de medio y de alto. Buscamos la intersección entre administración y medio, que es un 22, dividido entre el total y nos da 22%. Igual entre comunicación social, la intersección entre medio y comunicación social es 14, dividido entre el total nos da un 14%. Igual con ingeniería de sistemas, la intersección entre ingeniería de sistemas y medio es 21, dividido entre el total y nos da un 21%. Ingeniería industrial, igual la intersección entre ingeniería industrial y medio es un 30, dividido entre el total y nos da un 30%. En psicología igual, la intersección entre psicología y medio es 14, dividido entre el total y nos da un 14%. Igual entre alto. Vamos entonces con la administración. La intersección entre administración y alto es 41, dividido entre el total y nos da un 22%. La intersección entre comunicación y alto es un 36, dividido entre el total nos da un 20%. En ingeniería y sistemas, la intersección entre alto y ingeniería de sistemas es 27, dividido en el total nos da un 15%. En ingeniería industrial, la intersección entre alto y ingeniería industrial es 38, dividido entre el total nos da un 21%. Psicología, la intersección entre psicología y alto es un 42, dividido entre el total nos da un 23%. Ahora vamos a las probabilidades conjuntas. Listo, acá también para poder mirar que vayamos bien las probabilidades condicionales, nos tienen que dar un 100%. Cada casilla nos tiene que dar un 100%, como vemos acá, un 100%, un 100% y un 100%. Ahora las probabilidades conjuntas. Entonces, ¿cómo hallamos las probabilidades conjuntas? Es la probabilidad de condiciones por la probabilidad del total bajo, de totales bajos. Entonces, acá está, es la probabilidad de condiciones por la probabilidad de bajo, el porcentaje que nos dio. El 22% por 37% nos da un 8%. En comunicación es igual la probabilidad de condiciones por el mismo valor de probabilidad de bajo, nos da un 8%. Acá igual con ingeniería de sistemas, la probabilidad 17%, probabilidad de condicionales por probabilidad total de 37% y nos da un 6%. Acá igual en ingeniería industrial, un 19% en probabilidad condicional por el 37% de probabilidad bajo y nos da un 7%. Acá igual con psicología baja, pues un 18% de probabilidades de condicionales por el 37% de probabilidad bajo nos da un 7%. Así lo realizamos también con el medio y con el alto, como lo podemos ver acá. La probabilidad condicional por la probabilidad medio nos da un 5%. En comunicación igual, la probabilidad condicional 14%, por una probabilidad medio 22% nos da un 3%.
Acá también en ingeniería de sistemas, la probabilidad condicional es 21% por el 22% de probabilidad medio, nos da un 5%. En ingeniería industrial, la probabilidad condicional es 30% por un 22%, nos da un 7%. Acá igual, en psicología, una probabilidad condicional de 14% por 22%, nos da un 3%. Hacemos lo mismo que con alto. En administración, una probabilidad condicional 22% por una probabilidad alto 41%, nos da un 9%. Igual con comunicación, una probabilidad de condicional 20% por un 41% de probabilidad alto, nos da un 8%. Igual con ingeniería de sistemas, 15% en probabilidad condicional por el 41% de probabilidad alto, nos da un 6%. Igual en ingeniería industrial, un 21% de probabilidad condicionales por 41% en probabilidad alta, nos da un 8%. Igual en psicología, un 23% de probabilidades de condicionales por un 41% probabilidad alto, nos da un 9%. A esto vamos a hacer acá la sumatoria por colores. Entonces, acá el primer color es el cafecito, entonces vamos a hacer la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces, sumamos el primero de administración bajo, administración medio y administración alto y nos da un 22%. De comunicación, entonces sumamos el de comunicación bajo, comunicación medio, comunicación alto y nos da un 20%. Ingeniería de sistemas, igual, ingeniería de sistemas bajo, medio y alto, y nos da un 17%. En ingeniería industrial, igual, el bajo, el medio y el alto, y nos da un total de 22%. Igual en psicología, la suma de la psicología baja, medio y alto, y nos da un total del 19%. A esto, para saber que nos está quedando bien, le hacemos la sumatoria del total, a lo cual nos tiene que dar un 100%. Ahí podemos ver que nos está quedando bien. Listo. Ahora vamos a hacer el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes es la probabilidad conjunta dividido entre el total de las probabilidades de la administración, entre los totales que hayamos. Entonces, la probabilidad conjunta del 8% dividido entre el total de todas las probabilidades me da un 37%. Lo mismo con comunicación social. La probabilidad conjunta dividido entre el total y me da un 43%. Igual con ingeniería de sistemas. La probabilidad conjunta de ingeniería de sistemas, un 6%, dividido entre la suma total de 17% y me da un 37%. Igual en ingeniería industrial, la suma de la probabilidad conjunta con la suma total de las probabilidades de ingeniería industrial y nos da un 32%. Igual acá, en el total de psicología, en la probabilidad conjunta con la suma total y nos da un 35%. Asimismo, con el mediano y asimismo con el alto. Realizamos la misma trazabilidad. Es la probabilidad conjunta dividido entre el total, un 22%. La probabilidad conjunta entre comunicación dividido entre el total nos da un 16%. La probabilidad conjunta entre ingeniería de sistemas dividido entre el total nos da un 28%.
la probabilidad conjunta entre ingeniería industrial dividido entre el total nos da un 30%. Asimismo, la probabilidad de psicología dividido entre el total nos da un 16%. Y así, igual con el alto. La probabilidad conjunta de administración de alto, dividido entre el total, nos da un 41%. La probabilidad conjunta de comunicación, dividido entre el total, nos da un 41%. La probabilidad conjunta de ingeniería de sistemas, más el total, dividido en el total, perdón, nos da 36%. La posibilidad conjunta de ingeniería industrial por el total, dividido por el total, nos da un 38%. Y lo mismo con la psicología, la posibilidad conjunta dividido por el total, nos da un 49%. ¿Listo? Entonces, así hallamos el teorema de Bayes. Adicional a esto, para darle respuesta, tenemos que mirar que nuestra expresión era psicología nivel bajo. Entonces, tenemos que buscar psicología nivel bajo y nuestro resultado fue 35%, como fue puesto acá en la actividad, 35%. Muchas gracias, instructor. Esta es mi explicación del teorema de Bayes.